¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta segunda cápsula titulada Sistemas absolutos y gravitaciones. Bien, un sistema de referencia inercial es un sistema de coordenadas que no está acelerando. En este marco, la primera ley de Newton se cumple completamente. La aplicación es en la segunda ley de Newton cuando mide la aceleración con respecto a este sistema de inercia. Una partícula sin fuerza neta permanecerá en reposo o se moverá en línea recta con velocidad constante. Y los sistemas no inerciales, estos son marcos acelerados. Si se aplica la ecuación en un sistema que se está acelerando, como un automóvil que frena o un carrusel en rotación, la relación directa entre fuerza neta y aceleración se rompe. Se requiere la introducción de fuerzas ficticias o fuerzas de inercia para que la ecuación sea válida, lo cual implica significativamente el análisis. El concepto de sistemas absoluto. El término absoluto en la mecánica newtoniana se refiere a un sistema de referencia que se considera fijo en el espacio. Newton postuló la existencia de un espacio absoluto inmóvil contra el cual se podía medir todo movimiento. En la práctica, encontrar un sistema verdaderamente absoluto es imposible. Sin embargo, para propósitos de ingeniería y física podemos utilizar aproximaciones. Sistema primario inercial, definido por la posición de las estrellas distantes. Se asume que estas estrellas están tan lejos que su movimiento es insignificante, creando un fondo fijo. El uso es mecánica celeste, movimiento de planetas, satélites y naves espaciales. Sistemas de referencia terrestre. Para la mayoría de problemas de ingeniería en la superficie de la Tierra, un sistema de coordenadas fijo a la Tierra es una aproximación adecuada. Y estos pues serían los problemas cotidianos. Aceleraciones de la Tierra. Aunque la Tierra está en un movimiento, rota sobre su propio eje y orbita alrededor del Sol, las aceleraciones son lo suficientemente pequeñas como para ser despreciadas en la mayoría de los análisis. La rotación terrestre es de 0.0339 metros sobre segundo alrededor del ecuador. Esa es su aceleración máxima. En la órbita solar, esa aceleración debida a la órbita alrededor del Sol es 0.0059 metros sobre segundo al cuadrado. Y la gravedad terrestre pues son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Estos valores son muy pequeños en comparación con la aceleración de la gravedad y con las aceleraciones típicas en maquinaria y vehículos. Una de las fuerzas fundamentales que debemos considerar en casi todos los problemas en cinética es la gravedad. Isaac Newton descubrió la naturaleza de la fuerza gravitacional que existe entre dos cuerpos cualesquiera. Dos partículas cualesquiera se atraen mutuamente con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros. La fórmula de la gravitación universal nos dice la gravedad por la masa 1 por masa 2 por R o R al cuadrado. Esa sería la magnitud de las fuerzas de atracción gravitacional entre las dos partículas en newtons. Siempre es de atracción y actúa a lo largo de la línea que une los dos centros. La constante de gravitación universal será G igual a 6.674 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Este es el valor fundamental de la naturaleza determinado experimentalmente. Las masas de dos partículas, pues en este caso serán masa 1 y masa 2 medidas en kilogramo, y R es la distancia entre los centros de masa de las dos partículas en metros, y en este caso pues sería al cuadrado. La constante G, este es un valor extremadamente pequeño, aproximadamente 6.674 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo. El valor extremadamente pequeño de G indica que la gravedad es una fuerza intrínsecamente débil y solo se vuelve significativa cuando al menos una de las masas involucradas es muy grande, como un planeta. La fuerza gravitacional más relevante en aplicaciones de ingeniería terrestre es la atracción que ejerce la Tierra sobre los objetos en o cerca de su superficie. Esta fuerza es lo que comúnmente llamamos el peso de los cuerpos. La ley de la gravitación universal, bueno, del peso sería la constante G por la masa, por el tiempo, por m entre la distancia al cuadrado. Para simplificar, pues quedaría como la fórmula final como W o peso es igual a masa por gravedad. La aceleración de la gravedad. El término se entiende como aceleración debida a la gravedad y está denotada por el símbolo G.
Los valores de referencia, G, pues ya lo sabemos, es una constante, 6.674 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. MT sería 5.972 por 10 a la 24 kilogramos y RT 6.371 por 10 a la menos, perdón, 10 a la 6 metros. El resultado nos da que esto es aproximadamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que experimenta un objeto en caída libre cerca de la superficie terrestre debido únicamente a la fuerza de la gravedad. Masa contra peso. Bien, mientras que la masa es la propiedad intrínseca de la materia, una medida de la inercia, esta es una cantidad escalar y es la misma en cualquier lugar del universo. La unidad de medida es el kilogramo, mientras que el peso es una fuerza resultado de la interacción de la masa con un campo gravitacional. Es un vector y apunta hacia el centro del planeta y su valor cambia según la ubicación. Este se mide en newtons. El valor de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, es una aproximación conveniente para la superficie de la Tierra. En realidad, el valor G varía ligeramente dependiendo de la altitud y de la latitud. A medida que un objeto se aleja de la superficie a una altitud h, la distancia al centro se convierte en R igual a RT más h. El valor de G disminuye con la altitud y el efecto de la latitud, debido a que la rotación de la Tierra y su forma esferoide varía con la latitud, entonces en el ecuador sería 9.78 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que en los polos aumentaría a 9.83 metros sobre segundo al cuadrado. Para la mayoría de los cálculos, estas variaciones pues, son despreciables y se utiliza solo 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Satélites gestionarios, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, un satélite de comunicación con una masa de 1.200 kilogramos orbita la Tierra a una altitud de 35.786 kilómetros sobre la superficie. Primero, determine la aceleración de la gravedad a esa altitud y segundo, calcule la fuerza gravitacional, el peso que la Tierra ejerce sobre el satélite en esa órbita. Los datos, la masa del satélite son 1.200 kilogramos. La altitud, 35.786 kilómetros o bien 35.786 por 10 a la 6 metros. La masa de la Tierra es de 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. El radio, 6.371 por 10 a la 6 metros. Y la constante G, pues 6.674 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Paso 1, ¿cuál es la distancia total? Esto sería RT más H. RT es 6.371 por 10 a la 6 más 35.786 por 10 a la 6 metros. En total obtenemos 42.157 por 10 a la 6 metros. Al aplicar la fórmula G por MT entre la distancia al cuadrado, pues tenemos 6.674 por 10 a la menos 11 por 5.972 por 10 a la 24. Todo esto dividido por 42.157 por 10 a la menos 6, perdón, 10 a la 6 metros exponencial a la 6 al cuadrado. El paso 3 pues es calcular y obtenemos 0.224 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración de la gravedad a esta altitud es significativamente menor que en la superficie. La fuerza gravitacional, bien, ya que el peso es igual a la masa por la gravedad y la altura, pues aquí tendríamos 268.8 newtons. Y si aplicamos la de la ley universal, tendríamos 269.2 newtons. La aceleración nos da un total de 0.224 metros sobre segundo al cuadrado. El peso del satélite en la superficie, bueno, en órbita, es de 269 newtons y la masa del satélite permanece constante como 1.200 kilogramos. Los resultados de ambos métodos son prácticamente idénticos. La pequeña diferencia se debe al redondeo de los decimales. Es importante notar que el satélite no es ingrávido. La gravedad todavía está actuando sobre él. La sensación de ingravidez que experimentan los astronautas se debe a que están en un estado de caída libre constante alrededor de la Tierra. El satélite y todo lo que está dentro de él están cayendo hacia la Tierra al mismo ritmo, creando la ilusión de ausencia de gravedad.
porque no se impactan contra la Tierra porque está girando. Sistemas inerciales. La segunda ley de Newton solo es válida en sistemas de resistencia inerciales. Para ingeniería terrestre, un sistema fijo a la Tierra es una excelente aproximación. La gravitación universal. La fuerza gravitacional depende del producto de las masas y del inverso del cuadrado de la distancia. Es una fuerza débil pero fundamental. El peso y la masa. La masa es una propiedad intrínseca constante. El peso es una fuerza que varía según el cambio gravitacional. Variación de la aceleración de la gravedad varía con la altitud y latitud, pero G, aproximadamente 9,81 metros sobre segundo cuadrado, es una excelente aproximación para la mayoría de las aplicaciones de ingeniería. Pues bien, estimados estudiantes, con esto concluimos esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.